A continuación se presentan los cálculos de movimiento de fluidos considerando las pérdidas por fricción que diferencian al comportamiento ideal del real. En el video anterior se explicó que el flujo ideal no consideraba la fricción del fluido con las tuberías y la ecuación resultante de esta idea era la ecuación de Bernoulli. Para el flujo real considerando otros aportes energéticos, la ecuación de Bernoulli será ampliada a ecuación de la energía, añadiendo los términos de cabezal de bomba como H sub B, el cabezal de turbina como H sub T, y el cabezal de pérdidas como H sub L. Cabe mencionar que algunos textos denominan al cabezal de pérdidas como H sub F en lugar de H sub L. Como se mencionó antes, este video se dedicará a explicar el cálculo de las pérdidas y no se hará uso de los cabezales de bomba y turbina. Dichos cabezales se utilizarán en otro video. Para entender el cálculo de pérdidas por fricción debemos aprender una serie de conceptos básicos previos al cálculo comenzando por la rugosidad representada por la letra griega epsilon. Al examinar una tubería a simple vista e incluso al tacto pudiera parecer perfectamente lisa en su interior, sin embargo, un análisis microscópico detalla que la superficie presenta numerosas irregularidades de altura variable, siendo la altura promedio de las mismas el valor conocido como rugosidad. La rugosidad depende directamente de la naturaleza del material de la tubería y el proceso de fabricación de la misma, sin embargo, muchos procesos industriales de fabricación se encuentran estandarizados y por lo tanto es posible generar tablas de rugosidad para los diversos materiales utilizados al fabricar tuberías. Otro concepto que debe ser manejado es el diámetro nominal, el cual difiere del diámetro real a utilizar. Mientras que el diámetro real indica la medida del espacio circular por donde se desplaza el fluido, el diámetro nominal es solo una aproximación a este valor. Si un ejercicio indicara en su enunciado que se presenta una tubería de 10 centímetros de diámetro sin hacer más especificaciones, se puede tener la certeza de que se habla del diámetro real de flujo del ejercicio. Sin embargo, un ejercicio que señalara una tubería de 1 pulgada calibre 40, indica que el valor reportado es un diámetro nominal. La palabra nominal viene del latín, nominalis, y significa, relativo al nombre, es decir, el enunciado se refiere a una tubería que comercialmente se llama tubería de 1 pulgada sin que este sea el verdadero valor de su diámetro, pero como ya se indicó, los procesos de fabricación se encuentran estandarizados y por lo tanto, existen tablas que indican el verdadero diámetro de una tubería a partir de sus valores nominales. Siguiendo con el ejemplo, se puede extraer de la tabla que para una tubería de acero de 1 pulgada calibre 40, el diámetro real es de 0,0266 metros. A modo de comparación, observe que el valor equivalente de 1 pulgada en metros indica un valor diferente al diámetro. En ocasiones, a la hora de trabajar con sistemas de flujo ocurre que el fluido se desplaza a través de ductos y canales en lugar de tuberías, es decir, que el área de flujo no corresponde a una geometría circular y por tanto no existe un diámetro para hacer cálculos. Por cuanto casi todas las ecuaciones desarrolladas para el cálculo de pérdidas se basan en geometría circular, una forma de trabajar con otras geometrías es aplicar el concepto de radio hidráulico, el cual se define como el cociente entre el área de flujo y el denominado como perímetro mojado, es decir, la longitud de contacto entre el fluido y las superficies contenedoras del flujo. A diferencia del radio geométrico, el radio hidráulico representa la cuarta parte del diámetro equivalente al sistema de flujo, es decir, que el diámetro equivalente para sustituir en las fórmulas puede calcularse multiplicando por 4 el valor del radio hidráulico. El concepto de radio hidráulico está muy difundido, solo uno de los textos consultados presenta el concepto de diámetro hidráulico directamente como 4 veces el área de flujo dividido por el perímetro mojado. Consideremos por ejemplo el caso del espacio anular entre dos tuberías concéntricas, el área de flujo es la diferencia entre las áreas del círculo mayor y menor, mientras que el perímetro mojado estaría indicado por las circunferencias rojas, toda la longitud de contacto entre el fluido y las paredes de las tuberías, lo que sería la longitud total de los dos círculos. Finalmente, el radio hidráulico se obtiene al dividir ambas magnitudes y simplificar los resultados. Otro ejemplo más sencillo es el de un ducto cuadrado, en tal caso el área resulta el cuadrado de un lado y el perímetro mojado serían 4 veces la medida del lado. Al dividir ambas magnitudes y simplificar se obtendría que el radio hidráulico es la cuarta parte de la medida del lado del cuadrado.
En un rectángulo la situación puede parecer muy semejante a la del cuadrado, sin embargo, al obtener el área como base por altura y el perímetro mojado como 2 veces tanto la base como la altura y finalmente dividir, se observa que la expresión resultante no es tan simplificable como las anteriores. Un caso que sí resulta semejante con el anterior es el de un canal de flujo, la única diferencia estará en el perímetro mojado ya que la parte superior está expuesta y no hay contacto con sólido, por lo que solo debe contabilizarse la parte inferior. También la expresión final no resulta simplificable. Como último ejemplo de las geometrías no circulares, mencionaremos un caso algo común pero de cálculo complejo y es el de las tuberías parcialmente llenas. Cuando no hay suficiente fluido en la tubería para llenar toda el área pueden medirse dos parámetros con cierta facilidad, el diámetro de la tubería y el nivel de fluido en la misma. Un parámetro que resulta esencial para los cálculos es el ángulo central que abarca el fluido, pero este ángulo es difícil de medir en condiciones prácticas, sin embargo, puede calcularse como el doble de la inversa del coseno de 1 menos el doble del nivel de fluido entre el diámetro. Con ese ángulo, pueden calcularse tanto el área de flujo como el perímetro mojado y hacer la división y simplificación correspondiente para obtener el radio hidráulico. Por lo general, ecuaciones de este tipo indican que sus ángulos deben expresarse en radianes, sin embargo, como la mayor parte del tiempo las calculadoras se utilizan en grados, las ecuaciones están adaptadas al cálculo en grados, no en radianes. Para cerrar con el concepto del radio hidráulico debe decirse que solo permite hallar un diámetro equivalente para el cálculo de la fricción y no debe usarse para hallar un área de flujo circular. Como tamaño del área de flujo debe utilizarse el mismo valor de área usado para calcular el radio hidráulico. El siguiente concepto básico a conocer es el número de Reynolds, el cual es un parámetro adimensional que permite identificar el tipo de flujo que presentará el fluido a las condiciones dadas. El número de Reynolds se calcula como el producto de la densidad del fluido, la velocidad a la que se desplaza y el diámetro de la tubería o su diámetro equivalente entre la viscosidad absoluta del fluido o en forma más simple como la velocidad del fluido multiplicado por el diámetro y dividido entre la viscosidad dinámica del fluido. Experimentalmente se pueden apreciar dos comportamientos en el movimiento del fluido, los mismos pueden verse en la figura central y se denominan flujo laminar en la parte superior y flujo turbulento en la parte inferior. Junto a cada imagen se presenta una animación que indica el desplazamiento de las moléculas durante cada régimen de flujo. En primer lugar, se puede apreciar cómo en el caso del flujo laminar un conjunto de moléculas que entran a igual velocidad a la tubería va cambiando de velocidades de forma ordenada tales que las moléculas hacia el centro de la tubería conservan la velocidad inicial mientras las que están en contacto con las paredes se van alentando y a su vez alentando a las moléculas vecinas hasta formar un perfil parabólico de velocidad. Por su parte, en el flujo turbulento, tanto la imagen como la animación muestran un desorden de movimiento que no forma patrón alguno. El elemento principal para identificar de qué manera se comportará el fluido es el número de Reynolds. En general no hay un acuerdo unánime a la hora de establecer los límites de flujo, pero uno de los más aceptados es el siguiente. Cuando el Reynolds sea menor que 2300, el flujo será laminar. Algunos autores colocan este límite como 2000 en lugar de 2300. Cuando el Reynolds sea mayor a 4000, el flujo será turbulento. Cuando el Reynolds esté comprendido entre los dos límites, se encuentra en una zona de transición en la que resulta impredecible identificar, es decir, en ese rango, a ratos el fluido se porta de manera laminar y de repente se vuelve turbulento y regresa a laminar de manera aleatoria. El último concepto básico necesario para aprender a calcular las pérdidas por fricción es el factor de fricción de Darcy-Weisbach. Representado con la letra F minúscula, es un parámetro adimensional que establece la proporción entre las pérdidas de una tubería recta y su longitud relativa al diámetro y el cabezal de velocidad de flujo. Su representación gráfica se observa en el diagrama de Moody. Ampliemos el diagrama de Moody para observar mejor todas sus partes. En primer lugar, a la izquierda del gráfico se observa una línea recta que corresponde al comportamiento de flujo laminar. A su lado se observa una región sombreada que indica la zona de transición en la que el comportamiento del fluido resulta impredecible, y más a la derecha una serie de curvas para la zona de flujo turbulento. Un detalle llama la atención en el flujo turbulento y es una línea punteada que aparentemente divide en dos la zona de flujo turbulento.
Aunque físicamente no hay diferencia de flujo por encima y por debajo de esta línea punteada, matemáticamente sí se observa una diferencia, ya que por encima de la línea las curvas presentan una tendencia asintótica, lo que quiere decir que aunque las curvas están descendiendo en todo momento, se alcanza un ritmo de descenso tan lento que parece que las curvas han alcanzado un valor constante, y para efectos prácticos puede considerarse así, que hay una zona en la que el factor de fricción ha alcanzado un valor fijo y se denomina zona de turbulencia completa a la zona por encima de la línea punteada. En otros tiempos el valor del factor de fricción se leía directamente del diagrama de Moody, pero ahora, es preferible utilizar correlaciones para el cálculo del mismo. En primer lugar, para la zona de flujo laminar, se utiliza la sencilla ecuación de Huygens-Poiseuille y como segunda ecuación. Para la zona turbulenta, la mejor ecuación es la de Colebrook-White, pero esta última ecuación tiene el inconveniente de no ser una ecuación explícita. De hecho, esa era la principal razón por la cual se utilizaba en diagrama de Moody para el factor de fricción en lugar de ecuaciones, pero ahora, se puede sustituir el uso de esta ecuación con otras dos de cálculo explícito, comenzando con la ecuación de Swain-Jane, la cual sirve para ambos lados de la zona turbulenta, pero si estamos seguros de requerir el factor de fricción de la zona de turbulencia completa, puede obtenerse de la ecuación de Karman-Prandtl. Así, con la primera ecuación y las dos últimas pueden resolverse los ejercicios prácticos. Si alguien se pregunta por el estrecho margen de la zona de transición, cabe decir que difícilmente se presentarán valores en esta zona durante el desarrollo de los ejercicios, pero en el extraño caso de que llegaran a presentarse, lo mejor es utilizar la ecuación de flujo turbulento para su factor de fricción, ya que aportará un valor más elevado y que nos garantizará cubrir los requerimientos de flujo, ya que conoceremos la máxima fricción a vencer. Vistos todos los conceptos previos, ya estamos listos para conocer el cálculo de las pérdidas por fricción. La literatura en general está de acuerdo en clasificar las pérdidas en dos tipos diferentes y llamar a unas pérdidas mayores y a las otras pérdidas menores. También hay un acuerdo generalizado en considerar las pérdidas mayores como las que ocurren en contacto con tramos rectos de tubería y se calculan usando el factor de fricción y el cociente entre la longitud de la tubería y su diámetro como proporción del cabezal de velocidad del fluido en la tubería. En cuanto a las pérdidas menores, también hay una concepción general en que son las que ocurren en los accesorios de las tuberías y principalmente se deben al cambio de dirección de flujo y al cambio de área de flujo, ya que en ambos casos las moléculas diluyen el impulso tomado durante su movimiento por la tubería, pero en lo que no hay acuerdo es en la forma de calcular estas pérdidas y actualmente existen dos tendencias de cálculo. La primera tendencia es la de la longitud equivalente y consiste en tomar un accesorio, por ejemplo, un codo, y evaluar su caída de presión, luego ubicar la longitud necesaria de tubería recta para alcanzar la misma caída de presión que se genera en el accesorio. La segunda tendencia consiste en que un análisis detallado del movimiento de fluido arrojó que durante un cambio de diámetro las pérdidas por fricción son proporcionales al cabezal de velocidad y se llama K al coeficiente de resistencia. Para esta tendencia supongamos dos cambios de diámetro consecutivos, por ejemplo una expansión con una contracción posterior para retornar al diámetro original. La idea es conseguir un cambio de diámetro con retorno en el que se produzca la misma caída de presión que en el accesorio. De este modo, los coeficientes encontrados podrían utilizarse como coeficiente del accesorio. Al comparar las dos ecuaciones resulta obvio que el coeficiente K equivale al producto del factor de fricción y la longitud equivalente del accesorio. Los experimentos realizados indican para un codo estándar una longitud equivalente de 30 diámetros o un coeficiente K de 0,9 para el segundo criterio. Hay más investigación desarrollada en la parte de longitud equivalente que en la parte de coeficientes de resistencia, por lo tanto, aunque se explicarán ambos métodos, lo mejor es mantener cada tipo de pérdida en su tendencia, es decir, calcular las tuberías rectas y los accesorios conectados a ellas como longitudes y los cambios de diámetro como coeficientes. En caso de querer ampliar lo expuesto en este video, en la literatura actualizada para esta publicación, el libro de Mott y Anteiner sigue el criterio recomendado aquí, mientras que el libro de Zeniel y Zimbala siguen el criterio de los coeficientes de resistencia. Ahora podemos ver una tabla con los valores del coeficiente K para los casos más comunes. En primer lugar, para la salida de una tubería, si se descarga al aire libre su coeficiente valdrá 1, pero si descarga en un tanque con fluido su coeficiente aumenta hasta 1,06.
En sentido contrario, cuando el fluido se dirige del tanque a la tubería, el valor de K adquiere 0,78 para una tubería con proyección entrante al tanque y 0,5 para una tubería conectada justo a la pared del tanque. Para cualquier otro cambio de diámetro entre dos tuberías, el coeficiente puede calcularse tanto para contracciones como para expansiones utilizando la ecuación correspondiente. Pero hay que recordar que en cualquier cambio de diámetro, el coeficiente calculado debe acompañar al cabezal de la menor velocidad. La siguiente lista contiene las longitudes relativas para los accesorios más comunes de tuberías. En caso de no conocer dichos accesorios, se hará una breve descripción de ellos. En primer lugar, la válvula de globo es aquella en la que el fluido debe serpentear arriba y abajo alrededor del centro de la válvula para atravesarla. En segundo lugar, la válvula de ángulo, en la cual la salida del fluido se desvía 90 grados de la dirección de entrada. En tercer lugar, la válvula de compuerta, la cual consiste en un disco que asciende y desciende en el interior del cuerpo de la misma ampliando o reduciendo el área de flujo. Al estar completamente abierta, las pérdidas son mínimas ya que el fluido no sufre desviación alguna. En último lugar, la válvula mariposa, la cual posee una compuerta interior giratoria. Una vez abierta, la compuerta se queda en el centro produciendo rozamiento con el fluido que la atraviesa. Las válvulas de verificación o de pie en la práctica son comúnmente llamadas check. Bien instaladas garantizan que el movimiento del fluido se dé en una sola dirección. La de tipo giratorio tiene una compuerta interna que puede levantarse cuando el fluido pasa por su parte inferior, pero se cierra cuando el fluido tiende a regresar. El soporte produce una leve desviación al paso del fluido cuando lo atraviesa. La de tipo bola posee una esfera interior con asiento que produce sello cuando el fluido quiere retornar, pero que en la dirección deseada. Al levantarse la esfera, el fluido puede pasar por las cavidades laterales que rodean la cámara de la esfera. La del tipo disco de vástago es una de las más utilizadas a pesar de sus altas pérdidas debido a que posee un resorte interior que permite que se conecte en cualquier posición e inclinación. Sin embargo, como se aprecia en la figura, el fluido atraviesa varias restricciones y desviaciones para finalmente salir. Por último, la tipo disco de bisagra tiene una constitución interna muy parecida a la de tipo giratorio, pero esta está diseñada para funcionar únicamente en posición vertical y la desviación interna del fluido se produce directamente esquivando el disco y no el soporte como en la tipo giratorio. Los codos son los más simples y famosos accesorios, pero el modelo estándar de 90 grados es mucho más conocido que los otros. El codo de radio largo difiere del estándar en que la curva de desviación es más larga y por lo tanto el desvío se lleva a cabo con más suavidad produciendo menos pérdidas. El codo de calle es muy poco conocido y su diferencia radica en que una de sus roscas es de tipo macho. Los codos de 45 grados y el codo en U son mucho menos utilizados que los anteriores, pero también han sido estudiados y sus valores se encuentran tabulados. Finalmente, las conexiones tipo T son las utilizadas para repartir una corriente de fluido en dos o reunir dos corrientes en una. Tal como indica la tabla, se producen pérdidas diferentes entre la corriente que sigue a todo lo largo y la corriente que cambia de dirección a través de la rama. Como se indicó que la investigación de longitudes equivalentes está más desarrollada, en unas pocas ocasiones pueden encontrarse tablas como esta en la que cada accesorio es identificado con su diámetro nominal para señalar directamente su longitud equivalente de tubería recta. Al usar esta tabla, la longitud equivalente de cada accesorio se añadiría a la longitud de la tubería del problema, pero como no es el criterio imperante, no se pondrá en práctica en este video y solo se muestra a modo de información. Después de todas las explicaciones dadas, veamos un ejemplo de cálculo. El siguiente ejercicio se presenta como el ejemplo 6.13 en el libro de Víctor Streeter y junto a la figura dice lo siguiente: encontrar el caudal a través de la tubería de la figura para h igual a 10 metros y determinar la altura h necesaria para un caudal de 60 litros por segundo. Como puede verse en la figura, el fluido de trabajo es agua a 20 grados Celsius que circula por una tubería de hierro fundido. Como accesorios podemos contar una entrada recta, dos codos estándar de 90 grados, una válvula de globo y una descarga al aire libre. Para continuar, buscaremos en las tablas correspondientes, los valores de rugosidad del hierro fundido, la viscosidad del agua y su peso específico. Tomando la ecuación general de la energía, iniciamos el análisis del ejercicio.
En primer lugar, hay ausencia de bombas y turbinas por lo que se suprimen dichos cabezales. En segundo lugar, los puntos 1 y 2 están expuestos al aire libre, por lo tanto, sus presiones son atmosféricas y para efectos de cálculos manométricos, pueden considerarse como cero. En tercer lugar, el punto 1 está en la superficie de un tanque, lo que hace que su velocidad de desplazamiento sea despreciable. Por último, tomando como punto de referencia el más bajo, es decir, el punto 2 en este caso y asignándole altura 0, el punto 1 tendría una altura acotada por la variable h. Después de todo esto, la ecuación resultante se ha simplificado a 3 cabezales, y al sustituir el cabezal de fricción y tomar como factor común el cabezal de velocidad, nos queda una ecuación general para resolver el ejercicio siguiendo cualquier método. A partir de este punto, es necesario escoger el método de solución, pero a manera de ejemplo, el ejercicio se resolverá por los dos métodos expuestos. Como primera solución, utilizaremos el método de los coeficientes. Se suman las longitudes de tubería recta, luego se transforma el diámetro en metros y se ubican los valores de los coeficientes de resistencia que se presentaron con anterioridad en el video, siendo 0,9 para los codos, 10 para la válvula de globo, 0,5 para la entrada a la tubería y 1 para la salida. Al sustituir estos valores y sumar los términos semejantes se obtiene una ecuación para h que permite responder la segunda pregunta. También se necesita despejar la velocidad para responder a la pregunta del caudal, pero se requiere la velocidad para calcular el factor de fricción y como no tenemos ninguno de los dos valores, se debe resolver por un proceso iterativo. Iniciando el cálculo del caudal, una buena aproximación inicial es suponer un flujo de turbulencia completa, lo cual permite calcular el factor de fricción sin necesidad de la velocidad. Con un factor de fricción se procede a calcular la velocidad. Para corroborar si la suposición es correcta, es necesario calcular el número de Reynolds, el cual nos indica flujo turbulento por ser mayor de 4000 y así aplicar la ecuación de Swaim-Jain para obtener el nuevo factor de fricción. Ahora se pueden comparar los factores de fricción y se observa que sus valores difieren, esto indica que la velocidad hallada no es la correcta y el proceso debe continuar con una segunda iteración. Para continuar con la segunda iteración, se toma el último valor calculado del factor de fricción y se sustituye en la ecuación de velocidad. Para corroborar el valor, nuevamente se calcula el Reynolds y el factor de fricción, observándose que en esta oportunidad ambos factores son iguales, lo que indica que el valor de velocidad es correcto y puede proceder a calcularse el caudal como el producto de la velocidad por el área de la tubería. Este procedimiento arroja un resultado en metros cúbicos por segundo, pero para tener una referencia se convertirá a litros por segundo obteniéndose 45,22, lo que indica un caudal inferior al de la segunda pregunta. En la segunda pregunta pide calcular el valor de h necesario para un caudal de 60 litros por segundo, partiendo de ese valor y con las conversiones adecuadas, puede determinarse la velocidad de flujo como el caudal entre el área de flujo y una vez obtenida la velocidad puede responderse directamente la pregunta con un cálculo único, es decir, sin iteraciones. Se calcula el número de Reynolds que indica flujo turbulento y luego el factor de fricción para finalmente sustituirlo en la ecuación de h que se obtuvo del análisis de la ecuación de la energía y responder que la altura necesaria sería de 17,548 metros. Ya respondidas las dos preguntas con el método de los coeficientes, se demuestra el cálculo del método de las longitudes equivalentes. El trabajo de las longitudes y el diámetro son iguales al método anterior, la primera diferencia aparece cuando se ubican las longitudes equivalentes de los codos y la válvula globo, las constantes de entrada y salida de las tuberías permanecen iguales. Al sustituir estos valores en la ecuación de h obtenida en el análisis, obtendremos una ecuación de forma muy semejante a la del método anterior con los valores modificados, pero igualmente es necesario despejar la velocidad. Para continuar con la solución y responder la primera pregunta calculando el caudal, nuevamente se iniciará con la suposición de turbulencia completa que permite calcular el factor de fricción sin velocidad y luego se procede a verificar la suposición. Como se observa diferencia entre los valores supuesto y obtenido, se procede a una segunda iteración utilizando el valor de fricción obtenido. Al realizar los cálculos de la segunda iteración se observa que los factores de fricción difieren levemente, lo que hace necesaria una tercera iteración. Al realizar los cálculos de la tercera iteración se observa que se igualan los factores de fricción, por lo tanto, la velocidad obtenida es correcta y se calcula el caudal con la velocidad y el área de flujo.
Para la segunda pregunta, el trabajo del cálculo de H es completamente análogo al cálculo de la parte anterior. Transformando el caudal, obteniendo la velocidad, luego el número de Reynolds, luego el factor de fricción y finalmente la altura requerida. Como se puede apreciar, en los dos métodos el trabajo es muy parecido, sin embargo, los resultados obtenidos no lo son tanto y es el método de las longitudes equivalentes el que más se recomienda. Consideremos un ejemplo más. A falta de tubería se instala un canal de latón de 12 por 8 centímetros para transportar agua desde un tanque elevado a otro inferior. El canal posee 5 metros de longitud y está inclinado 30 grados. Cuando la válvula se abre, el nivel de líquido en el canal alcanza los 5 centímetros. Determine el caudal que fluye a estas condiciones. Considere la viscosidad del agua como 10 a la menos 6 metros cuadrados sobre segundo. Se plantea la ecuación general de la energía y se escogen como puntos de análisis el principio y el fin del canal. Como el área de flujo es la misma al principio y al final, las velocidades 1 y 2 son las mismas y por lo tanto sus cabezales se anulan entre sí. Los puntos están expuestos a la presión atmosférica y sus presiones pueden considerarse cero. No hay bombas ni turbinas en el problema, y si al punto 2 se le asigna altura 0 por ser el más bajo, el punto superior tendrá una altura que llamaremos h y que puede calcularse por trigonometría. La ecuación resultante es que la elevación del canal equivale a la pérdida por fricción. Aplicando trigonometría, la altura h equivale a la longitud del canal por el seno del ángulo y la fricción solo a las pérdidas mayores en el canal, de donde se despeja la velocidad y se simplifican las longitudes. Por tratarse de un área de flujo rectangular, es necesario calcular el radio hidráulico. Para un canal de 12 centímetros de ancho y 5 de alto, se obtiene un radio de 2,727 centímetros. El diámetro equivalente de flujo será el radio hidráulico multiplicado por 4 y para su uso posterior se transforma en metros obteniéndose 0,1091. El área de flujo es la del rectángulo de agua la cual se transforma en metros cuadrados. Finalmente, de las tablas se obtiene la rugosidad del latón y se transforma a las mismas unidades del diámetro equivalente. Como se explicó en el ejercicio anterior, para iniciar las iteraciones del cálculo de velocidad se supone turbulencia completa, lo que permite calcular F sin necesidad de una velocidad. Hecho esto, se calcula la velocidad, el número de Reynolds y de nuevo el factor de fricción para corroborar la suposición. Al observarse diferencia entre los valores, se debe continuar con una segunda iteración. Tal como se explicó en cada nueva iteración se inicia con el último factor de fricción calculado y al observarse diferencia, se continúa iterando. En la tercera iteración se nota que el valor del nuevo factor de fricción es casi igual al anterior. Esto indica que ya faltan pocas iteraciones para terminar. En esta cuarta iteración todavía se nota una leve diferencia, por lo que se continúa con una quinta iteración. Es en esta quinta iteración cuando se observa que el nuevo factor de fricción se iguala al anterior y por lo tanto, la velocidad obtenida en esta iteración es la correcta para calcular el caudal. Debe recordarse que por tratarse de un canal y no de una tubería, el área para obtener el caudal es la que se calculó al principio del problema y al multiplicarla por la velocidad, aunque ya se obtiene una respuesta válida, a modo de referencia se convierte en litros por segundo para expresar el resultado en unidades más conocidas obteniéndose 56,93. Con estos resultados, hemos culminado la exposición de cálculos de pérdidas por fricción en hidrodinámica.